Y esta vez ponemos en perspectiva una de las noticias más importantes de la agenda y por ello me acompaña Marta Moya. Marta, bienvenida. Hola Andrés, buenas tardes. Marta, hoy nos trasladamos hasta Madagascar, que vuelve a ser famosa y no precisamente por aquella película, por la peli, sino por un escenario que los analistas dicen es la oleada de protestas más poderosas en más de 15 años. Pero antes vamos a dar unos datos de contexto para ubicar la situación del país, ya que no suele estar en los titulares. Sí, Andrés, vamos ya mismo a hablar sobre todo lo que ha sucedido y está sucediendo en la isla africana. Pero primero un poco de contexto, así como nuestra sección. Madagascar, un país que fue colonia francesa y se independizó en 1960 de Francia, ha vivido numerosas crisis políticas e institucionales, aunque quizás su panorama económico es lo más destacado. En la isla, más del 75% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, según el Banco Mundial. En las áreas urbanas, más del 60% de la población vive en asentamientos informales. En el sector de la agricultura, de subsistencia y de baja productividad, el 90% de los hogares también están empobrecidos. Ni antes y ni, por supuesto, después de la pandemia ha conseguido regular la situación de sus finanzas en un país donde la edad media de la población no supera los 20 años en un territorio de unos 30 millones de habitantes. Hay malnutrición infantil extendida de más del 40% y ahora los jóvenes de la generación Z se quejan por la falta de accesos a recursos básicos como el agua o la electricidad. Veamos. Luchamos contra los cortes diarios de electricidad y cuando reclamamos nuestros derechos nos agreden. Tenemos derecho a tener agua y electricidad. El presidente solo miente, no nos escucha. Todo lo que pedimos es que se vaya. Queremos un cambio. El agua y la electricidad son pilares fundamentales del desarrollo. Repiten sin cesar el eslogan. Madagascar debe desarrollarse, pero no tienen solución. Incluso hay algunos de los jóvenes que consideran este movimiento de la Gen Z como literalmente una revolución. La acumulación de problemas provoca una revolución y por eso el Estado ha perdido el control. Esto es una revolución, no es una simple destitución del presidente. No, es una revolución y la única solución a una revolución es aceptar las demandas del pueblo. Bien, Marta, después de estos datos de contexto que pueden ser el germen de esta ola de indignación y movilizaciones, empecemos de manera cronológica a explicar lo que ha pasado en estas últimas semanas. Bueno, pues las recientes protestas se enmarcan en una suerte de ola de malestar de la que se han contagiado otros países como Indonesia, Nepal, Marruecos o Perú en todo el mundo. En Madagascar estallaron el pasado 25 de septiembre con los jóvenes en las calles pidiendo eso, un acceso sostenible al agua corriente y a la luz. Y fueron en paralelo reprimidas por el gobierno de Andry Rajoelina, que asimismo disolvió su gobierno el pasado 29 de septiembre. Veamos. De conformidad con el artículo 54 de la Constitución, he decidido poner fin a las funciones del primer ministro y del gobierno. Mientras se forma el nuevo gobierno, los actuales miembros asegurarán el interinato. Durante los próximos 3 días, recibiremos los nombres propuestos para el cargo de primer ministro. Luego, tras su nombramiento, se le otorgará un plazo para la composición del nuevo gobierno. El gesto del presidente no fue suficiente y los jóvenes volvieron a marchar. Naciones Unidas registró más de una veintena de muertes por la represión policial durante la primera semana de las marchas, que se fueron reproduciendo en diversas ciudades de la isla del Índico, exigiendo la renuncia del mandatario, quien el 3 de octubre acusó a las fuerzas oscuras a través de la red social Facebook de manipular al movimiento de protesta. Han sido manipulados para provocar un golpe de Estado. Lo que quiero decirles es que algunas personas quieren destruir nuestro país. Las manifestaciones siguieron en todo Madagascar y ya un poco acorralado, el mandatario Rajoelina decidió nombrar un nuevo primer ministro, literalmente un general militar. Con sabiduría he decidido nombrar a Rufán Fortunat Dimbisoa Safi-Sambo, general de división, como primer ministro del gobierno. El presidente malgache, gentilicio de Madagascar, planteó entonces una suerte de diálogo nacional, se reunió con la sociedad civil, mientras los jóvenes amenazaron con una huelga nacional de no satisfacer sus demandas. Rechazaron el llamado de Rajoelina y ya para el 10 de octubre una unidad de élite del ejército anunciaba lo siguiente.
A partir de ahora, todas las órdenes del ejército malgache emanarán del cuartel general del Cuerpo del Ejército de Personal y Servicios Administrativos y Técnicos. Además, invitamos al pueblo malgache y a todos los que están en el Estado Mayor a trabajar juntos para proteger al pueblo y sus bienes, por el bien de todos y por la patria. El gobierno denunció un intento de golpe militar hace apenas 3 días y el líder de esta unidad de élite del ejército, llamada CAPSAT, decía lo siguiente. ¿Golpe de Estado? No lo creo. No creo que haya habido un golpe de Estado. Siempre he respondido a los periodistas extranjeros que el ejército acaba de demostrarle al pueblo malgache que el ejército sigue existiendo. Esto nos lleva al día de ayer, lunes, cuando Andry Rajoelina, desde una ubicación desconocida, dijo nuevamente a través de Facebook que había intentado, que le habían intentado matar. Veamos. Desde el 25 de septiembre ha habido intentos de asesinato y golpes de Estado. Un grupo de militares y políticos consideró quitarme la vida. Hoy, desde su paradero desconocido, anunció Rajoelina la disolución del Parlamento, mientras la policía de Madagascar se unía a esos manifestantes, al ejército y a la gendarmería. La Asamblea Nacional votó por su destitución en un legislativo en medio de la incertidumbre, y poco después el coronel de la unidad CAPSAT anunciaba la toma del control del país. Estoy aquí para leer una declaración que establece que tomaremos el poder a partir de hoy y disolveremos el Senado, la Alta Corte Constitucional, la Corte de Justicia y demás instituciones. Así es, la Asamblea Nacional la dejamos trabajar, seguimos trabajando y eso es todo. Lo que haremos es establecer un comité, más bien un consejo. Este consejo estará compuesto por oficiales del ejército y de la gendarmería. No sé, quizá con el tiempo habrá altos consejeros civiles en él. Eso es lo que estableceremos. Andrés, ahora para terminar con esta cronología, lo que sabemos en este momento es que el Alto Tribunal Constitucional ha aceptado el gobierno militar, ha convocado elecciones en un plazo de 60 días y el líder militar ha dicho ya que se mantendrá en el poder para una transición de máximo 2 años. Bien, Marta, este es el resumen de la gran crisis política en Madagascar, que por ahora deja a un presidente en paradero desconocido y a una fracción del ejército que dice haber tomado el control. Andry Rajoelina, sin embargo, Marta, ya conoce bien esta historia enmarcada dentro de una serie de crisis institucionales que remontan a décadas atrás en la isla. Sí, digamos que los últimos 20 años han estado marcados por la inestabilidad política en Madagascar. En el año 2001 las elecciones se declararon fraudulentas. El presidente de entonces, Didier Ratsiraka, y el exalcalde de la capital de Antananarivo y magnate de la industria láctea, este enfrentamiento desembocó en unos enfrentamientos violentos. Luego, en el año 2009, Andry Rajoelina, actual mandatario, no sabemos si depuesto, entonces también era exalcalde capitalino, y DJ lideró un golpe militar de Estado contra el anterior presidente de la mano de esos soldados, esos militares que le han sacado hoy del gobierno. Recordemos ese momento de 2009. Ya hemos logrado lo esencial, tomar el palacio del primer ministro, lo cual es muy, muy importante, y el ejército nos apoya en un 90%, diría yo. Ahora somos nosotros quienes controlamos el ejército. Reciben órdenes de Andry Rajoelina, como todos han podido constatar, y no solo en Antananarivo, sino en todo Madagascar. Desde entonces, Rajoelina gobernó el país, pero no exento de reorganizaciones de gabinete constantes, enfrentamiento con las élites y amenazas desde dentro del propio legislativo de ese país, de esa isla. Por último, Marta, entendamos bien qué es la unidad de élite CAPSAT que dice haber tomado el control de Madagascar desde este mismo martes. Pues como hemos dicho, es una unidad de élite del ejército que tiene muy buenas y estrechas relaciones con las élites de la gendarmería y grupos empresariales muy influyentes en Madagascar, especialmente desde el golpe de Estado de 2009 del propio Rajoelina. Es una unidad que gestiona personal, servicios técnicos y logísticos del ejército, elementos que podrían ser aprovechados por actores económicos con intereses en la estabilidad o el cambio político del país. Veremos cómo avanza ahora su gestión en la isla, pero sin duda es paradójico que quien llevó al poder a Rajoelina ahora parece que le ha sacado. Bien, Marta, muchas gracias por este minuto a minuto, ayudarnos a entender lo que está pasando allí en Madagascar, que seguramente va a tener mucho desarrollo en los próximos días. En efecto, gracias, Andrés.